¿Cuántos se sienten bendecidos, hermano, en esta noche? Yo me siento muy bendecido en esta noche. Gloria a Dios por los que estamos. Acompáñenme a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Quiero compartir un tema en este pasaje. Ya he hablado de este pasaje en otras ocasiones, pero quiero tocar algo muy importante el día de hoy, que nos va a traer una bendición a nuestras vidas. Creo que le va a servir. Esto va a ser algo que va a beneficiar su vida espiritual, especialmente si usted es uno de aquellos que están pasando por situaciones de luchas en su vida, aquellos que están pasando por pruebas, por situaciones muy complicadas que muchas veces no comprendemos ni por qué nos pasan ciertas cosas. Quiero que le ponga atención a lo que vamos a leer en esta noche y vamos a salir de este lugar todos bendecidos. Amén. En Primera de Samuel, le voy a pedir que me acompañe. Primera de Samuel, capítulo 30 y el verso 1. Yo le puse lecciones en Siclag a este pensamiento, a este tema que quiero compartir con ustedes. Y leamos el versículo 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínese, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado estar en un momento en donde ya no tiene más fuerzas para seguir llorando. Pues a David, el salmista, el gran siervo de Dios, el rey que era poderoso, que derribaba gigantes, en esta ocasión estaba llorando de una manera que ya no tenía más fuerza para seguir llorando. Un hombre, David, es una lección para nosotros, hermanos. David nos enseña a nosotros cómo vivir en los momentos más bajos de nuestra vida espiritual. David nos enseña a nosotros a cómo vivir en los momentos débiles en nuestra vida. Así también nos enseña a cómo manejar esos momentos en donde estamos espiritualmente fuertes, en donde estamos económicamente bendecidos, en donde nuestra vida está a un nivel que podemos decir gracias, Señor, porque aquí es donde yo me quería mantener, en este nivel. Ahí también David nos da una lección y nos enseña cómo manejar nuestra vida estando ahí. Pero sigamos leyendo y dice el verso 5: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, pero el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a todos los cautivos. Oremos, hermano, y pidámosle al Señor que Él te hable en esta noche, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú, oh Dios, usando mis labios en esta noche, que seas tú dándome la palabra que necesito, Señor, para mi vida,
y la palabra que tú quieres darle a tu pueblo en esta noche. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos disponemos a recibir tu palabra en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta ciudad llamada Siclag estaba precisamente en la región de los filisteos. Estaba en la ciudad o en la región de Gat, que era la región de aquel gigante que David ya había matado, a Goliat. Pues yo busqué en los diccionarios y buscaba qué quiere decir o qué significa la palabra Siclag, y solamente encontré un significado. Y el significado es serpenteante. Es bien extraño el nombre, el significado de este nombre Siclag, pero es interesante saber estos significados porque el Señor quiere que lo podamos comprender. Estas cosas que para nosotros se nos hacen un poquito extrañas y un poquito raras. Fíjate cómo significa este nombre. Quiere decir Siclag, quiere decir serpenteante. O en otras palabras, o en un lenguaje más sencillo, se puede decir los movimientos de la serpiente. Y sabemos que la serpiente es representada por Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche una vez más. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pues David nos enseña que en este lugar él había llegado porque venía huyendo, estaba huyendo de su rey Saúl. Hermano, conocemos la historia. Y se unió, hizo alianza con los enemigos del pueblo de Israel, con el rey Aquís, y él le da la opción de poderse ubicar en esta área, hermano, y lo ubica en este lugar que se llama Siclag. Estando David habitando en este lugar, hermano, fue donde llegaron los enemigos, los de Amalek, y llegaron a conquistar, es decir, a llevarse todo lo que David tenía, todas las pertenencias, la familia, todo lo que ellos habían poseído en un tiempo. Llegaron los amalecitas y de repente, de un día para otro, no estaba David, no estaban sus soldados, sus ejércitos, no estaban con él. Unos 200 hombres que eran los que aproximadamente estaban con David en ese tiempo, no estaban allí. Estaban conquistando, estaban peleando por los enemigos de Israel. Estaban haciendo, lo voy a decir de esta manera, estaban haciendo la voluntad de Dios, pero aún estando haciendo la voluntad de Dios, llegó el enemigo y arrebató todo lo que David y sus soldados tenían en ese lugar. ¿Te das cuenta, iglesia, que aunque nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, aunque tú y yo estemos obrando de acuerdo a lo que la palabra nos dice, siempre el enemigo quiere atacarte? Siempre hay una manera en cómo obrar y dañar tu vida para probar tu fe. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que tu fe y mi fe sea probada de esta manera. Pues David llegó a ese momento. Por eso le decía al principio, David nos enseña a nosotros y nos da lecciones en los momentos más difíciles de su vida. David nos enseña que en el momento débil de su vida, ahí también necesitamos nosotros acudir a Dios. En los momentos donde sientes que ya no tienes fuerza, iglesia, en los momentos donde sientes que has guerreado, has batallado, en el momento donde sientes que estabas haciendo la voluntad de Dios, pero aún así viene el enemigo y te da un golpe por la espalda y te deja tan débil que no tienes ni siquiera fuerzas para seguirle clamando a tu Dios, ni siquiera tienes más fuerzas para seguir llorando. David nos da esa lección a nosotros en esta noche. Yo no sé si tú has llegado, si estás pasando por esa necesidad hoy en este momento, y si tú eres uno de ellos, Dios te está hablando, te va a hablar en esta noche. Amén, iglesia, dale palmas al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Cristo vive. Él está aquí en este lugar, mis hermanos. Yo sé que vamos a salir bendecidos de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. David es un hombre, hermano, que abría su corazón y decía: este soy yo. Abría su corazón cuando estaba en victorias.
abría su corazón cuando estaba bendecido, pero también abría su corazón cuando tenía vergüenzas, cuando la vida no le sonreía mucho. También David nos enseña a que aún en esos momentos de vergüenza, aún en esos momentos de debilidad, nosotros dependamos 100% de nuestro Dios, porque en Él está nuestra victoria, iglesia, en Él está nuestra bendición. Siempre confiemos en nuestro Dios. Veamos el pasaje 1 una vez más, el versículo número 1 del capítulo 30. Dice David: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Siclag también quiere decir, es un espíritu, hermano, que quiere decir odio. Mejor dicho, corrijo la palabra, Amalek quiere decir odio, quiere decir resentimiento. Los que ellos habían llegado a ese lugar a dañar a David y a los soldados que estaban en ese lugar fueron los amalecitas. Y quiero que entendamos de esta manera que es un espíritu que hoy en nosotros, al pueblo de Dios, todavía se sigue manifestando y todavía sigue dañando, todavía sigue destruyendo, afectando las vidas de aquellos que amamos la voluntad de nuestro Dios y que lo amamos con todo nuestro corazón, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, hermano, de lo que nosotros somos. Él sabe que le amamos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Aleluya. Delante de Dios, usted y yo somos libros abiertos, somos cartas abiertas. No hay nada que le podamos ocultar a nuestro Dios. Y lo mejor es que le digamos: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Verso 3 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Aquí David tiene dos problemas grandes. Uno era de que su rey Saúl lo estaba persiguiendo, y el segundo gran problema que se le presenta aquí es de que lo habían dejado sin nada, lo habían dejado sin familia, lo habían dejado sin pertenencias. Todo lo que él tenía se lo habían quitado. David estaba solo prácticamente. Los soldados estaban solos, se habían quedado sin sus familias también. Todos los que estaban en la voluntad de Dios, todos aquellos que estaban haciendo la obra de Dios, lo voy a decir de esta manera, se habían quedado sin nada, habían sido asolados. Nada de pertenencia les habían dejado en sus manos. ¿Se da cuenta, iglesia, que cualquiera puede tirar la toalla en ese momento? Cuando nosotros decimos: pero Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, yo estoy haciendo tu obra, estoy trabajando, estoy esforzándome por hacer tu voluntad, por agradarte, Señor. ¿Por qué has permitido que estas cosas lleguen a mi vida? Pues esta es una gran lección para nosotros, y pongamos atención, hermanos. En el verso 4 dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se habían rendido, se habían sentido de alguna manera acabados, derrotados. Eran pueblo de Dios, pero estaban arruinados, estaban en ruinas espiritualmente. Eran pueblo de Dios, pero estaban en derrota. Eran pueblo de Dios, pero se sentían sin fuerzas, sin esperanza. ¿Cuánto hijo de Dios está así hoy en este momento? Que ha sido lavado con la sangre de Cristo y su nombre está escrito en el libro de la vida, pero su vida espiritual se siente tan acabada que ya no tiene más fuerzas para seguir adelante. Hay mucho hijo de Dios que ha bajado sus manos. Hay mucho hijo de Dios que ya no quiere seguir avanzando. Hay mucho hijo de Dios que se siente tan débil por los golpes que ha recibido del enemigo y dice: ¿por qué, Señor, me permite? ¿Por qué permites que
en mi casa? ¿Por qué permites, Señor, que esto suceda? ¿Por qué dejas que el enemigo me ataque y me golpee de esta manera? No sé si a usted le ha pasado, pero si le ha pasado, hermano, tomémonos de la mano de Dios, como lo que dice en este pasaje. Y dice el verso 6, y David se angustió mucho. Oiga lo que dice aquí. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí vemos claramente dos grupos de personas: aquellos que tienen un alma amargada y a raíz de ello lo primero que hacen es buscar culpables. Los hombres de David, los soldados, los guerreros que estaban amargados, hermanos, representan a aquellos que, siendo pueblo de Dios, siendo hijos de Dios, han dejado que esa amargura cambie su manera de pensar, que esa amargura que ha llegado a su alma, a su corazón, les cambie su manera de pensar y quieran actuar de una manera que a su mismo hermano quieran destruir. ¿Te das cuenta lo que puede causar un alma amargada, un alma en amargura? Dice una vez más el verso 6, y David se angustió mucho. ¿Por qué estaba tan angustiado David? Aquí no dice que David estaba angustiado por lo que le habían quitado ya, sino que David estaba angustiado por lo que había causado en los corazones de estos valientes, por lo que había sucedido, la transformación que había hecho en los corazones de estos hombres. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que había estado con él, el pueblo que había salido a la batalla con él, el pueblo que había estado batallando, peleando al enemigo juntamente con David unas horas antes. Ahora estaba hablando de matar a su líder. Ahora estaban hablando de matar a David. ¿Por qué? Porque un alma amargada, hermano, ya no piensa, te hace pensar de otra manera. Ya no te hace amar a tu hermano, ya no te hace pelear juntamente con tu hermano de hombro a hombro, sino que cambias la espada y vuelves tu enemigo a tu hermano. Un alma que está dañada es peligroso. Un alma que está estorbada es peligroso, iglesia. Amén. Y dice una vez más, y David se angustió mucho. Esta era la angustia de David. Esta era la pena que había en el corazón de David, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Su alma se había contaminado y eso había causado cambiar sus pensamientos. Eso había transformado su manera de pensar. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. El primer grupo de personas son aquellos que tienen el alma amargada, y el segundo grupo de personas son aquellos que son representados por David en este pasaje. Son aquellos que en medio de la angustia, porque no dice aquí que David estaba amargado su alma, dice que estaba angustiado. Pero David representa a aquellos que en medio de la angustia buscan a Dios. Y la pregunta que le quiero hacer hoy en esta noche es, hermanos, que nos vayamos examinando conforme a la palabra y que vayamos viendo en qué grupo estamos nosotros. Si nosotros estamos en el grupo de aquellos que están amargados en su espíritu y su alma, o si somos aquellos que en medio de la angustia, a pesar de las situaciones, buscamos a Dios. ¿De cuáles eres tú? Esa es una respuesta que te vas a hacer a ti mismo en esta noche. Amén, iglesia. Mira, la amargura, yo busqué unos datos muy simples para compartirlos con ustedes. Es un veneno causado por el dolor.
Es una angustia del alma, una herida no sanada. Eso es amargura. Una herida que no ha sido sanada. Algunos síntomas de amargura son tristeza, desánimo, desesperación, te sientes sin fuerzas, resentimiento, ira reprimida, sentimientos de víctima. Una persona que se siente así es porque está dando síntomas de que hay en él o en ella un alma amargada, un alma en amargura. Estos eran los síntomas que tenían aquellos guerreros siervos de Dios que peleaban con David. Había tristeza en ellos, había desánimo, había una desesperación por lo que había pasado, se sentían sin fuerzas, había resentimiento en contra de su líder, había ira en sus corazones, en su alma, había un sentimiento de víctima, porque culpaban a David por lo que había pasado. Cuando hay un alma amargada, hermano, lo primero que busca por lo que le está pasando es buscar culpables a su alrededor. Lo primero que busca es quién tiene la culpa de lo que le está pasando, quién es el culpable de la situación que ha venido sobre su vida. Y muchas veces, hermanos, son propósitos de Dios. Muchas veces nosotros permitimos cosas, pero en otras ocasiones es un propósito de Dios en nuestra vida, como lo que sucedió en este caso. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dale palmas al Señor con todo tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. La amargura es producto de una pérdida también. Una pérdida de tu trabajo, una pérdida económica, tus finanzas se dañaron, una pérdida de un ser querido. Ese es producto de una alma amargada. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 12 y el verso 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos sabemos de que por gracia somos salvos? Amén, hermanos. Por gracia es que tú y yo somos salvos. Amén. No por lo que tú hayamos hecho, es por gracia de Dios que alcanzamos la bendición de ser salvos. Aleluya. Oiga lo que dice una vez más: ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios que ya se nos dio. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Escogí esta versión porque podemos entenderla más fácil. De que una persona amargada, su pensamiento se cambia. Su pensamiento ya no es el mismo de antes. Una vez que abriste puerta a ese espíritu de Amalek en ti, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, tu manera de trabajar, tu manera de servir. El deseo de congregarte, el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de amar a Dios con todo tu corazón, cambia. Todo eso se es transformado. Pero Pablo dice que es un trastorno que llega a la persona. Cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. Es un veneno, dice Pablo, que no solamente te afecta a ti, sino que afecta a los que están a tu alrededor. Puede afectar a tu hermano, a tu hermana, puede afectar a tu familia, puede afectar a cuantos te abran la puerta para comunicarse contigo. Ese momento lo aprovechas para vertir ese veneno en esa persona. Tengan cuidado
y envenene a muchos. Un amargado ya no piensa bien, ya no está de acuerdo con su manera de pensar. Un amargado ya no hace lo correcto ante los ojos de Dios. Un amargado toma decisiones equivocadas, erróneas. Un amargado ya no busca la voluntad de Dios. Oiga, iglesia, alguien que está amargado ya quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios, quiere hacer la suya. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando la amargura toca a tu puerta? ¿Qué vas a hacer tú cuando alguna de estas situaciones golpee en tu vida por sorpresa y llegue a tocar tu puerta, tu corazón, tu alma y quiera envenenarte? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que David hizo, y eso es lo que quiero que llevemos a nuestro corazón en esta noche, a nuestras casas, lo primero que David hizo fue fortalecerse en Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer si es que está pasando esta situación en tu vida, o si es que esta situación va a golpear tu vida en algún momento. Fortalécete en Dios también. Amén, hermanos. David representa al segundo grupo en este pasaje. Y dice el verso 6: y David se angustió mucho. Sí, estaba angustiado, por supuesto, había perdido todo lo que tenía, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén, hermanos. Cuando ya no tienes fuerzas, Dios es tu fuerza. Amén. Cuando ya no tienes, hermano, la fuerza que antes tenías, Dios nos da la fuerza que necesitamos. Aleluya. Cuando sientas que todos están en tu contra, cuando sientas que todos te están amenazando, cuando sientes, hermano, que todos van en contra tuya, Dios es tu escudo, Dios es nuestra bandera, Él es nuestro escudo en ese momento duro, difícil de nuestra vida. Aleluya. Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo donde vas a defenderte, hermano. Nadie más puede guardarnos que la poderosa mano de nuestro Dios. Aleluya. Cuando no sabes qué hacer, haz lo que hizo David, fortalécete en Dios. Cuando no sabes qué otro camino seguir, fortalécete en Dios. Todos estos hombres, todos se habían amargado y todos estaban pensando mal. Sus mentes ya no estaban cuerdas. Querían matar a su líder. Quería matar a David, a su rey. Pero cuando no sepas qué hacer, cuando te sientas confundido, cuando te sientas que no hay más decisiones en tu vida, busca a Dios. Aleluya. Él siempre va a tener una respuesta para tu vida. Él siempre va a tener una respuesta para tu casa. Él siempre va a tener una respuesta para tu hogar. Él siempre va a tener una respuesta para tus hijos. El Señor es nuestro escudo. Él está aquí en esta noche, iglesia. Si tú lo necesitas, abre tu corazón al Señor. Él está presto para auxiliarte en esta noche. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11 dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Pero no solamente eso, sino dice: contra las acechanzas del diablo. Cuando te sientas acechado, cuando te sientas atacado, fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios y en el poder que está en su fuerza. Amén. La fuerza del Señor no se agota. Amén. Nosotros nos agotamos, pero Él sigue siendo fuerte. Aleluya. Por eso siempre acerquémonos a Dios. No nos alejemos, acerquémonos más a Él. Nos conviene, iglesia. Nos conviene, le conviene a ustedes y me conviene a mí también. Pero algo importante en este pasaje
es de que la iniciativa no la tomó Dios, la iniciativa la tomó David. Cuando estamos en ese momento difícil, Dios está esperando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Pero la iniciativa no la toma Él, la vas a tomar tú. Por eso le puse el tema lecciones en Ciclán, porque son lecciones que el Señor nos da en este pasaje, en esta historia. Son lecciones que nos van a enseñar qué hacer, qué decisiones tomar cuando no sabemos lo que sucede en nuestra vida. Pero la iniciativa la vas a tomar tú, la voy a tomar yo. Dios solamente está esperando qué vas a hacer. Si crees en ese Dios al que adoramos, si crees en ese Dios al que alabamos, ese Dios que dice Jehová es mi escudo y mi fortaleza, a ver si ahora es para ti. Dices, a ver qué vas a hacer hoy, en este momento, en esta situación. Hebreos 11:34 dice: apagaron fuegos impetuosos. Aquí está hablando de los héroes, los grandes hombres de Dios, hermano. Oiga cómo dice el verso 34: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas o de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Entonces los grandes hombres de Dios también se debilitaron, sí. Los grandes siervos de Dios, aquellos poderosos, llegaron en un momento en donde ya no tenían fuerzas. Aquí dice que sí. Le vuelvo a repetir, nosotros delante de Dios somos cartas abiertas, amén. Y hay situaciones en donde nosotros se nos acabaron las fuerzas y se bajaron los brazos. En ese momento el Señor nos dice: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú, iglesia? Cuando tu familia se volvió en contra tuya, cuando tus amigos se volvieron en tu contra, como los amigos de Job, que eran, entre comillas, grandes amigos, pero en el momento en donde Job estaba en la mayor pérdida de su vida, decidieron acusarlo a él que algo había hecho malo delante de los ojos de Dios, porque ese es el pensamiento humano que todos tenemos. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, el primer pensamiento que llega a nosotros es: algo ha de haber hecho mal delante de Dios y por eso le está pasando lo que le está pasando. Pero estos hombres, estos grandes siervos, estos héroes de la Biblia, dice que fueron débiles en un momento, porque sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Se hicieron fuertes. Si tú estás pasando por batallas, si estás pasando por pruebas, dale gracias al Señor, porque más fuertes te van a hacer esas batallas, más fuerte vas a salir de esa situación. No es para destruirte, no es para dañarte, porque si Dios está contigo, vas a salir en victoria y vas a tomar más fuerzas para decirle al enemigo: aquí estoy una vez más. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. David se fortaleció en Dios. Alguien puede decir: pero ¿qué significa fortalecerme en Dios? Fortalecerte en Dios es renovar tus fuerzas, iglesia. Es reconstruir esa casa que se está cayendo. Renovar tus fuerzas es reconocer que ya no eres tú el que peleas, porque ya no tienes más con qué pelear. Es cuando llegas a ese punto que llegó David, que ya no eran las fuerzas de él con las que había estado batallando. Ya no era David. Ahora era el momento de renovar sus fuerzas en Dios. Era el momento de renovarse en el Señor.
es separar tus emociones. Separa esas emociones que sabes en ti que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Hazlo a un lado y deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Eso es renovar tus fuerzas. Eso es renovarnos en Dios. David se fortaleció en Dios. David se fortaleció en el Señor. Y hoy en esta noche quiero decirte que tú también te puedes fortalecer en Dios. Nos podemos fortalecer en el Señor porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Renuévate en el Espíritu del Señor. Segundo, renuévate en el Espíritu de Dios. Primera de Timoteo, hermanos, Timoteo capítulo 3 y el verso 5. Estoy emocionado en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Timoteo capítulo 3 y el verso 5 dice: nos salvó. Ya fuimos salvos, dice Timoteo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Timoteo que ya fuimos salvos, pero aparte de la salvación hay un proceso de renovación en nosotros. No se queda ahí. Es el inicio de algo que Dios está haciendo en nosotros. Y se está renovando el cristiano, la mujer de Dios, el hombre de Dios, se está renovando en el Espíritu Santo. La renovación no es algo que se da de la noche a la mañana, mis hermanos, amados. La renovación es algo que se da paso a paso, poco a poco. Es una renovación que la va dando el Señor por medio de su Espíritu, pero la va dando de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú vas a cederle a Dios que haga en tu vida. Es decir, vas a cederle eso que ya no le sirve, que ya no te sirve para agradarlo a Dios. Lo vas a ceder y vas a dejar que el Espíritu Santo obre en ti, te ponga lo que es agradable ante Dios. Eso es dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en ti. Eso es dejar que el Espíritu Santo vaya obrando en tu vida. Eso es dejar que el Señor vaya trabajando cada día en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, tu ser completamente delante de Dios vaya siendo renovado. En Romanos capítulo 12 y el verso 2 dice, en la versión Dios habla hoy: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ya no vivamos de acuerdo a este tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Lo vamos a lograr cambiando nuestra manera de pensar. Porque alguien que tiene amargura de espíritu tiene una mente trastornada, dice Pablo. Pero aquí también dice a los romanos que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. Si nuestros pensamientos los alineamos, dicho de esta manera, a la voluntad del Espíritu Santo, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, porque los vamos a alinear de acuerdo a su voluntad, y nuestra manera de vivir va a ser transformada, va a ser cambiada, para llegar así a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Le invito en esta noche a que renovemos nuestro espíritu en el Señor, que nos renovemos de acuerdo a lo que la palabra nos está mostrando, nuestra manera de pensar. Que cambiemos nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir sea diferente, sea distinta.
Amén, iglesia. David dijo: estos están pensando de una manera equivocada. Estos están pensando de una manera errónea porque sus almas fueron contaminadas por amargura. Estos están pensando no de la manera correcta porque hay amargura en su corazón. Pero yo no voy a pensar así. Yo voy a pensar y voy a trabajar y voy a actuar de acuerdo a lo que mi Dios me diga que tenga que hacer. En momentos de angustia, en el momento difícil, ahí es donde tú vas a decidir qué vas a hacer. Si vas a pensar lo mismo que un amargado llegue a contarte, lo mismo que un alma en amargura llegue a querer contagiar, contaminarte. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a pensar igual que ellos? David dijo: no, yo no voy a pensar igual que estos. Voy a acercarme a nuestro Dios. Voy a acercarme a Él porque Él me ha ayudado en las situaciones de mayor necesidad en mi vida, y hoy no va a ser la excepción. Dios siempre está presto, el Espíritu Santo está presto. La carne, dice Pablo, que es débil, pero el Espíritu Santo está presto, iglesia, y hoy el Señor quiere ayudarnos también a nosotros. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4 y el verso 16. Por tanto, no nos desanimemos. Que no venga el desánimo a tu corazón, hermano. No le des lugar. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. No te rindas en esta noche. No bajes los brazos. No nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera vayamos desgastándonos, aunque por fuera te sientas que ya no puedes, por dentro nos vamos renovando día tras día, dice Pablo a los romanos. Y hoy la palabra es para usted y es para mí. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar con una última. Y es que David no solamente se fortaleció en Dios, no solamente dejó que el Señor lo fortaleciera, sino que se renovó en Dios. Su manera de pensar no la dejó como los que estaban amargados, sino que también necesitó escuchar la voz de Dios y obedecerla. En el momento difícil, hermano, no esperes escuchar lo que tú quisieras escuchar de Dios. Cuando nosotros queremos, anhelamos algo, una bendición, y le pedimos al Señor, entre comillas, si es de su voluntad, que nos abra puertas, pero lo que nosotros queremos es que sí nos abra puertas, ¿o no? Y de repente el Señor te dice: no, todavía no. Y tú dices: ¿será que el Señor me dijo eso? Y terminas haciendo tu voluntad y no la de Dios. Pues David buscó a Dios, escuchar la voz de Dios y obedecer su voz. Así como Ana rogaba al Señor años tras año, llegaba al templo por una bendición. Ella anhelaba un hijo, anhelaba esa bendición en su vida, y no desmayó su espíritu, hermano. No desmayó en su fe, no dejó de creer en ese Dios que podía abrirle la puerta para darle esa bendición. Llegó hasta que Dios, en su voluntad, le dio la bendición de darle un hijo. Moisés fue un hombre que dependió de Dios en todo momento. Moisés no se movía si Dios no iba con él. Moisés no daba un paso adelante si Dios no iba con él. Moisés no salía adelante si Dios no le hablaba primero y le decía lo que tenía que hacer. Nosotros debemos de depender también de nuestro Dios, de su palabra, de su voz, pero caminar de acuerdo a ella, obedeciendo a la iglesia, y muchas veces va en contra
Pero si esa es la voluntad de Dios, eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 18, y voy a ir terminando con esto. Lucas capítulo 18 y el verso 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Oiga, hermano, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Está hablando de aquella mujer viuda que llegaba delante del juez y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que lo casó a este juez malo. ¿Acaso, le dice Jesús en este pasaje, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y tú y yo somos escogidos de Dios. Tú y yo somos pueblo escogido de Dios, hermano. Hay justicia para tu vida en ese momento difícil. Hay justicia para tu casa en ese momento de necesidad. Hay justicia porque eres un escogido de Dios que clama a Él día y noche. Tenemos que aclamar a Dios, tenemos que buscarle a Él. No 5 minutos, hermano, no orar una oración relámpago y esperar respuesta de Dios en ese momento. No, tenemos que ser constantes en la oración, buscarle a Él. Si no recibiste respuesta hoy, sigue orando hasta que Dios te dé la respuesta. Y también hay que estar dispuestos a escuchar la respuesta que sea de Dios, ya sea la que queremos escuchar o sea otra. Amén. Y volvamos a 1 Samuel 30, capítulo 30 y el verso 8. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás los cautivos. Después de haberse fortalecido en Dios, después de haberse renovado su espíritu, pudo obedecer la voz de Dios. Si tú tienes problemas en obedecer la voz de Dios, revísate. Pudiera ser de que hay algo que te está afectando y te está volviendo a no escuchar o a no obedecer la voz de Dios. Tal vez necesitas renovar tu espíritu. Tal vez hay algo que te ha contaminado y ha envenenado tu alma. Tal vez hay algo que no te deja obedecer la voz de Dios. Revísate qué podrás hacer. Puede haber algo en ti que te está afectando. ¿Cuántos recuerdan al rey Saúl? En 1 Samuel capítulo 13 y el verso 13 dice que Dios le había dado una promesa por medio del profeta, que lo esperara 7 días para ofrecer sacrificio antes de ir a la batalla, antes de ir a la guerra. Pero se desesperó Saúl porque el ejército se estaba desertando, el pueblo se estaba yendo, lo estaba dejando solo. Y en esa situación, él actuó de una manera loca, le dijo el profeta. Hizo algo que no tenía que hacer. Hizo algo que nunca debió hacer. Y le dice, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero locamente hizo este rey Saúl. Y hizo su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba contaminado. Su alma y sus pensamientos ya no eran correctos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que si nosotros no hemos podido renovar nuestro espíritu, iglesia, si nosotros no hemos podido sacar toda amargura que pueda haber en nuestro corazón, nuestra manera de pensar no va a ser alineada al espíritu. No va a ir de acuerdo a Dios, a su voluntad, a su palabra. Si nuestro espíritu no ha sido transformado, si nuestro espíritu no hemos dejado que el Señor trabaje en él, si nuestra alma no ha sido limpia de toda contaminación, nuestra manera de pensar no va a ser correcta, como este rey Saúl. Hizo
Y en el capítulo 30 y el verso 18 dice, así David, en la Nueva Traducción Viviente dice, así David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada. Todo lo que le habían quitado se lo había regresado, Señor, a sus manos. Fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que le había llevado, David regresó con todo. Después de que David se fortaleció en Dios, que fue renovado en Dios, después de que buscó la palabra y obedeció la palabra de Dios, entonces Dios obró. Y lo que Amalek le había quitado, o los amalecitas le habían quitado, Dios se lo regresó todo. No le faltó nada. ¿Qué es lo que te ha arrebatado el enemigo o te está quitando el enemigo en este momento? ¿Con qué estás batallando hoy, iglesia? ¿Qué será eso que no puedes? Eso que te quitaron, eso que te arrebataron de tus manos y no lo has podido recuperar. Ponle nombre a eso. Llámese familia, llámese finanzas, llámese empleo. Tú le pones nombre a lo que a lo que te han robado, lo que ha quitado de tu casa, de tus manos. ¿Qué es lo que el enemigo ha quitado de ti? Hoy lo puedes recuperar nuevamente, porque para Dios nada es imposible. Solamente fortalécete en Dios, renueva tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar, obedece la palabra de Dios, escucha su voz y obedezcamos su palabra de Dios, y Dios se va a encargar de regresarte todo lo que el enemigo te quitó, te robó. Amén, hermanos. Él está aquí en esta noche. Pongámonos de pie en el nombre del Señor. Vamos a orar. Si hay alguien que necesite oración, venga aquí adelante y vamos a orar. Gloria a Dios. Él está aquí en este lugar. Él está aquí en medio de nosotros. Dice, no faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguna otra cosa que le habían llevado. David regresó con todo. Y hay mucho que podemos seguir hablando de en este pasaje, hermano. Aunque en el camino algunos hubieron que se debilitaron en medio de esa situación, en ese caminar. Pero David siguió confiando, David siguió creyendo, David siguió obedeciendo a la voz de Dios, y al final él alcanzó la victoria para su vida. Hoy te pido en esta noche que tú también confíes en Dios, iglesia, que tú y yo confiemos en Él, que nos fortalezcamos. Si es que necesitas fuerzas, hermano, si es que te has debilitado en tus fuerzas como este siervo de Dios, si es que tus fuerzas se han agotado, hoy en esta noche te digo, acércate a Dios. Él es el que te da las fuerzas nuevamente. Él es el que da nuevas fuerzas como las del búfalo. Él es el que te va a fortalecer una vez más en esta noche. Él es el que renueva tu espíritu. Él es el que cambia tu manera de pensar. Él es el que cambia así tu manera de vivir. Él es el que va a transformar tu vida de acuerdo a su voluntad. Vas a poder conocer lo que es agradable a los ojos de Dios cuando estamos siendo renovados en Él. En esta noche el Señor quiere obrar también en tu casa, en tu vida, en tu familia. El Señor va a obrar en tu casa en esta noche, iglesia, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, en el nombre de Jesús, yo lo creo en esta noche. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Señor, gracias te damos, gracias te damos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está aquí en este lugar. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya.
Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Oh, aleluya.
Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu presencia, por visitarnos en este lugar, Señor. Gracias. Te rogamos que esa bendición vaya con nosotros a nuestras casas. Te suplicamos, Señor amado, que tu Espíritu sea el que nos fortalezca día a día. Permítenos así llegar el día de mañana a este lugar, Señor, para seguir adorándote, para seguir bendiciéndote. Permítenos, Señor, seguir reunidos el día de mañana para glorificar y exaltar tu bendito nombre. Levantar ofrenda de alabanza en este lugar, oh Dios. Altar para ti en este lugar, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Llévanos a nuestras casas con esa bendición, Señor. Llévanos a nuestros hogares, que esa bendición vaya con nosotros. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Bendice a cada joven, a cada niño, a cada adulto, Señor, a cada anciano. Derrama bendición abundante sobre tu pueblo, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Quedamos despedidos, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 5.